Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM, este noticiario donde usted y yo juntos revisamos las informaciones más importantes de esta jornada. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos están escuchando por la radio también, en el 102.5, acá en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, también en San Antonio. Saludamos a quienes nos escuchan en Los Andes, en San Felipe, en el 96.1, la parte interior de nuestra región, Calle Larga, Curimón, Panquehue. Y también en el norte de nuestra región nos escuchan, en el 90.9, Cabildo, Papudo, Zapallar, La Ligua, Maitencillo, unos lugares preciosos que tiene el norte de nuestra región. A todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, los saludamos cariñosamente. A todos los que nos siguen también a través de la televisión, en nuestro sitio web puranoticia.cl, también en zapping.com, donde usted nos puede encontrar en el canal 177, también en la aplicación móvil América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, nuestra propia aplicación Pura Noticia y nuestro canal de noticias Pura Noticia Chile en YouTube. Los saludamos a todos ustedes para comenzar Pura Noticia PM. Los invito a revisar imágenes de nuestra costa en estos momentos con zapping.com para contarles que tenemos cielo completamente nublado. Durante todo este día ha estado muy nublado, un poco menos frío que ayer, pero aún así el invierno ya se hace sentir. 13 grados de temperatura se registra en estos momentos en la región, en la costa de la región, con cielo completamente nublado, el que se va a mantener para mañana jueves. Incluso existen grandes probabilidades de que se registren algunas precipitaciones. Por supuesto, eso se lo vamos a estar contando y revisando en un ratito más cuando revisemos el informe del tiempo. ¿Qué más les puedo contar? Revisemos también cómo está el tráfico a esta hora en nuestra ciudad. Les cuento que hay congestión en la avenida La Marina desde Castillo Wolf hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca, a Concón, en Viña del Mar. Esto considera un aumento en los tiempos de viaje. También tenemos congestión en 1 Norte desde Quillota hasta Plaza Miraflores, esto en dirección al oriente. En un ratito más vamos a estar con nuestra unidad móvil para ver en qué parte de la ciudad está y preguntarle cómo ve el tráfico en estos momentos. Comencemos de inmediato con las principales informaciones, las revisamos en titulares. Contraloría detectó pagos improcedentes en contrato de Hospital del Salvador, de Valparaíso. La ministra de Energía se reunió con alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví para abordar transición energética en la región. Defensa de Gustavo Gómez busca revertir su desvinculación, esto tras denunciar irregularidades al interior del servicio. Plantean abrir debate por nuevo hospital biprovincial para Valparaíso y San Antonio. La Cámara aprueba endeudamiento por $6.200 millones solicitado por el gobierno. Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica y el ataque sigue sin detenidos. Violento asalto termina con víctima secuestrada y abandonada en Villa Alemana. Fiscalía indaga desaparición de menores haitianos y busca unificar causas. En tanto, diputados aprueban comisión investigadora por el ingreso de niños y niñas haitianas. Consejo contra el Crimen Organizado registra 30% de avance en metas regionales.
Hoy comenzó el uso del cupón de gas para familias beneficiarias en Valparaíso. Y el puerto de Valparaíso extiende concesión del Terminal 2 hasta el 2029. Bien, como le decía, vamos a ir a nuestra unidad móvil, vamos a tomar en contacto de inmediato con Daniel Zunino, que hoy estuvo en el encuentro realizado en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el que estuvo marcado por el proceso de descarbonización y los desafíos socioambientales de las comunas que forman el cordón industrial. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Así es. La ministra de Energía, Jimena Rincón, encabezó una reunión de trabajo con los alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví, tal como lo mencionaste en un principio, instancia desarrollada en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, donde se abordaron los desafíos del proceso de descarbonización y transición energética que impulsa el gobierno en la región de Valparaíso. El encuentro contó con la presencia de los alcaldes Freddy Ramírez de Concón, Rolando Silva de Quintero y Marcos Morales de Puchuncaví, además del Seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quesada, y el coordinador territorial para la gestión socioambiental de las comunas del cordón industrial, Mauricio Pérez. Durante la jornada, las autoridades revisaron los avances y desafíos que enfrenta el territorio en materia energética, considerando el proceso de transformación de la matriz y los impactos que este cambio genera en comunas que históricamente han estado vinculadas a la actividad industrial. Escuchemos palabras en un principio del delegado presidencial Manuel Millones. Y en este sentido queremos trabajar hacia el futuro, mirando el pasado, por cierto, en una nueva gobernanza. Hemos planificado varias acciones de mediano y largo plazo, entre ellos una próxima jornada el 17 de julio y posteriormente un seminario, entre otras acciones que vamos a hacer de manera colectiva con los tres alcaldes. Nos ha acompañado en esta reunión también el CDM Energía y la representante de Seremía de Medio Ambiente. Es decir, esto es un trabajo colaborativo, tenemos grandes oportunidades. Recordemos que esta reunión busca fortalecer la coordinación entre el gobierno y los municipios, abordando materias relacionadas con la transición energética, el desarrollo sustentable, sostenible, bien digo, y la necesidad de acompañar a las comunidades durante este proceso. Escuchemos también palabras de la ministra invitada a esta jornada, la ministra Jimena Rincón. Que tenemos que pasar de hablar de zonas de sacrificio a zonas de oportunidades, porque están llenas de oportunidades estas comunas, son generadoras de empleo, de desarrollo, de emprendimiento, y tenemos que conversar entre todas y todos para sacarlas adelante y que ellas puedan mostrar con mayor fuerza, adicional a la que ya tienen, toda su potencialidad. Así que hemos acordado un plan de trabajo. Además, como parte de los acuerdos alcanzados, las autoridades definieron realizar una nueva reunión de seguimiento el próximo 17 de julio con el objetivo de continuar avanzando en esta agenda de trabajo conjunta para Concón, Quintero y Puchuncaví. Y también tenemos palabras del alcalde de Concón, Freddy Ramírez. Escuchemos también lo que nos dijo. Lo que significa esta triada de comunas, hoy día no es que exista un potencial, hoy día está consolidado en la matriz energética de gran parte del país en estas tres comunas. Hoy día lo que se debe buscar es justamente cómo hacemos que esta matriz energética sea amigable ambientalmente y por supuesto ir traspasándonos a lo que significa la energía renovable. Por lo tanto, desde el punto de vista de la consolidación energética, hoy día existe. Lo que tenemos que trabajar justamente es en el potencial de cambio en la matriz en términos, por ejemplo, de uso de la energía solar, uso de la energía eólica, por supuesto, y de otro tipo. Es lo que tenemos entonces, Claudia, hasta este momento. Te comentaba entonces, la reunión que viene será el próximo 17 de julio. Existe futuro entonces en estas conversaciones. Daniel Zunino, ¿en qué parte de la ciudad está? Estamos en Viña del Mar, a esta hora estamos en la plaza que está a un costado de la parroquia de Viña del Mar, delante de la Quinta Vergara. Es una zona estamos de mucho observando tráfico. el tráfico también. ¿Cómo se ve ahí el tráfico? Sí, la verdad ahora? es que sí. La verdad es que, claro, estamos observando el tráfico de la locomoción colectiva, por ejemplo, está bastante atochado en dirección hacia Valparaíso. La verdad es que lo que rodea la plaza de Viña, la plaza Vergara, en dirección hacia Valparaíso está bastante atochado. Tenemos también congestión en lo que es el Parviana Álvarez,
En dirección hacia Quilpué y Granados no se ve mucho, no es tanto lo que se ve atochamiento, pero sí es diferente en comparación a lo que se aprecia en dirección a Valparaíso. Bien, Daniel Zunino, además informándonos de la situación del tráfico en estos momentos en nuestra ciudad. Gracias, Daniel. Que esté muy bien, Claudia. Igualmente. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones. La defensa del abogado Gustavo Gómez, exfuncionario del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y dirigente de AFUSI, anunció la presentación de recursos administrativos para revertir su desvinculación, cuestionando tanto el procedimiento como los fundamentos utilizados para concretar la destitución. El abogado Nicolás Pavés explicó que la resolución aún no se encuentra firme debido a que ya fue presentada una reposición administrativa. Según sostuvo, la decisión se originó tras una revisión focalizada de la labor profesional de Gómez, la que calificó como un intento de encontrar antecedentes que justificaran una sanción previamente definida. La defensa también aseguró que la medida estaría vinculada a las denuncias formuladas por Gómez sobre presuntas irregularidades al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, algunas de las cuales derivaron en investigaciones y salidas de funcionarios de alto nivel. A juicio de Pavés, existiría una persecución relacionada con su rol como denunciante. Asimismo, cuestionó que la revisión haya sido impulsada por personas mencionadas en las denuncias y sostuvo que el sumario administrativo permaneció paralizado durante cerca de un año antes de concluir con la destitución de este profesional. Entre las acciones anunciadas, además del recurso de reposición, se busca que la revisión del caso sea realizada por una autoridad distinta al actual director subrogante del servicio, argumentando una posible incompatibilidad debido a litigios judiciales en los que Gómez participa como querellante. Mientras se resuelven las impugnaciones presentadas, la defensa insiste en que la desvinculación responde a motivaciones ajenas al desempeño laboral del abogado y espera que el proceso administrativo permita revisar nuevamente los antecedentes que dieron origen a esta medida. Bien, en medio de los avances para la expansión del Hospital Carlos Van Buren, surgió una propuesta que busca ampliar la discusión sobre la infraestructura sanitaria en la región, planteando la necesidad de proyectar un nuevo recinto de carácter biprovincial que responda a la demanda futura de Valparaíso y San Antonio. Vamos al detalle en el siguiente informe. Mientras autoridades comunales y regionales valoran los compromisos para avanzar en la ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, persisten dudas respecto de los extensos plazos que tendría su ejecución, lo que ha abierto el debate sobre nuevas alternativas hospitalarias para la zona. En ese contexto, el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, planteó la necesidad de no depender exclusivamente del proyecto actual, advirtiendo que su concreción podría extenderse por más de una década. El edil señaló que la planificación en salud debe proyectarse a largo plazo, considerando el crecimiento poblacional y las futuras necesidades de atención en las provincias de Valparaíso y San Antonio. Asimismo, planteó que diversos hospitales del país se están construyendo en zonas periféricas con mejor conectividad y acceso para emergencias, lo que a su juicio debería replicarse en la región. Contreras advirtió además que la demanda asistencial no solo proviene de Valparaíso, sino también de comunas de la provincia de San Antonio que utilizan el Hospital Carlos Van Buren como centro de referencia. En esa línea propuso la idea de un eventual hospital biprovincial ubicado en sectores como Placilla o Curauma que complemente la actual red asistencial sin reemplazar los proyectos en curso. El concejal sostuvo que esta alternativa permitiría pensar en una infraestructura de mayor alcance territorial acorde a las proyecciones de crecimiento demográfico y a las nuevas necesidades del sistema de salud. Finalmente indicó que continuará impulsando la discusión ante las autoridades competentes, enfatizando la importancia de proyectar soluciones de largo plazo para la red hospitalaria de la región. La Contraloría Regional de Valparaíso cuestionó al Hospital de El Salvador tras detectar el pago total de un contrato de salud mental, pese a que el servicio no se habría ejecutado íntegramente. El organismo ordenó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades. Un duro cuestionamiento realizó la Contraloría Regional al Hospital del Salvador en Valparaíso tras detectar pagos que habrían sido improcedentes en un contrato para la atención de pacientes de salud mental.
El organismo fiscalizador estableció que el recinto de salud habría pagado la totalidad de un servicio que no fue ejecutado en su totalidad, situación que motivó la instrucción de un sumario administrativo. La decisión quedó contenida en un oficio emitido el 16 de junio del año en curso, donde además se ordena al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades. El caso se originó a partir de denuncias de funcionarios y dirigentes del establecimiento, quienes advirtieron irregularidades en el pago de un contrato para una residencia protegida de alta intensidad. Según los antecedentes, durante febrero y marzo de 2026 se habrían pagado facturas correspondientes a la atención de 10 pacientes, pese a que solo 7 habían recibido efectivamente el servicio. El hospital defendió los pagos argumentando que el contrato era de suma alzada, por lo que correspondía cancelar el monto total independientemente de variaciones en la cantidad de usuarios atendidos. Sin embargo, la Contraloría desestimó ese criterio, señalando que el pago de recursos públicos debe corresponder a servicios efectivamente prestados y no a prestaciones parciales. El organismo concluyó que el objeto del contrato era la atención efectiva de pacientes y no de la disponibilidad de cupos, instruyendo además la adopción de medidas correctivas y la entrega de informes en un plazo de 15 días hábiles. La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que autoriza al Ejecutivo a contraer una deuda de hasta 6.200 millones de dólares adicionales durante 2026, iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto presentado por el Ejecutivo que autoriza un endeudamiento adicional de hasta 6.200 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, superando el quórum requerido para este tipo de normas y quedando lista para su segundo trámite constitucional en el Senado. Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo que el presupuesto de 2026 enfrenta problemas de financiamiento y que resulta necesario contar con mayores recursos para cumplir diversas obligaciones fiscales. La autoridad explicó que una parte importante del requerimiento responde a un déficit fiscal superior al previsto inicialmente, asociado principalmente a menores ingresos efectivos para el Estado. Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la apreciación del peso frente al dólar ha reducido la capacidad de financiamiento de las obligaciones en moneda nacional, situación que también incide en la necesidad de mayores recursos. Otro de los fundamentos expuestos apunta al pago de compromisos pendientes con proveedores del Estado y al fortalecimiento de la liquidez del Tesoro Público. Desde el oficialismo y sectores de centro se defendió la medida señalando que permitirá asegurar programas prioritarios y responder a obligaciones fiscales pendientes, especialmente con pequeñas y medianas empresas. En contraste, parlamentarios de oposición cuestionaron el aumento de la deuda pública y advirtieron que los recursos podrían terminar financiando otras iniciativas gubernamentales, manteniendo así el debate abierto de cara a la discusión en el Senado. El Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar, consolidando así un nuevo aumento para los trabajadores del país. A contar del 1 de mayo de 2026, el salario mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 se va a elevar a 553.553 pesos, mientras que para menores de 18 años y mayores de 65 años, el monto será de 412.938 pesos. Además, la normativa establece que a partir del 1 de enero de 2027, el ingreso mínimo volverá a reajustarse de forma automática según la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre mayo y diciembre de este año. Durante la discusión en sala, varios parlamentarios cuestionaron que el aumento aprobado sea insuficiente frente al alza sostenida del costo de la vida y la inflación acumulada en los últimos meses. Las senadoras Claudia Pascual y Alejandra Sepúlveda, junto a los senadores Daniel Núñez, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, advirtieron que el reajuste no logra compensar el impacto de la inflación ni cubrir adecuadamente las necesidades básicas de las familias.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la iniciativa y aseguró que responde a una emergencia laboral que requiere avanzar con urgencia, aunque con una mirada realista sobre el escenario económico actual. El salario mínimo se va a pagar retroactivo desde el 1 de mayo y el monto alcanza los 553.553 pesos. Va a haber una segunda alza o reajuste el 1 de enero de 2027, así para poder compensar todo el IPC del año 2026. La Confederación Unión Portuaria de Chile decidió dejar sin efecto la paralización nacional anunciada para este jueves, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno que permitió destrabar las demandas del sector y cerrar el estado en alerta de los trabajadores portuarios. La Confederación Unión Portuaria de Chile informó oficialmente la suspensión del paro nacional que había sido convocado para este jueves 18 de junio. La decisión fue adoptada tras las negociaciones sostenidas con el gobierno, instancia en la que, según organización, se dieron por cumplidas las principales demandas planteadas por los trabajadores. A través de una declaración pública, la entidad señaló que se verificó el cumplimiento total de los requerimientos presentados durante el proceso de diálogo con las autoridades. Con ello, se resolvió poner término al estado de alerta que había sido declarado día antes y dejar sin efecto las medidas de presión a nivel nacional. El anuncio marca un giro respecto de la postura inicial del gremio, que a comienzo de semana había convocado a una paralización acusando falta de respuesta del Ejecutivo. En este contexto, los dirigentes portuarios habían manifestado su preocupación por compromisos pendientes en materias como pensiones de gracia y beneficios para viudas del sector. Tras las nuevas conversaciones, la Confederación aseguró que las materias en conflicto fueron resueltas de manera satisfactoria, permitiendo destrabar el conflicto. Finalmente, la organización valoró la capacidad de coordinación interna entre los sindicatos y expresó su disposición a continuar el diálogo con las autoridades en futuras materias del sector portuario. A más de 2 semanas del ataque armado en el sector de Rodelillo, que conmocionó a Valparaíso, la investigación continúa sin responsables identificados. Mientras la PDI mantiene las diligencias para establecer los hechos, se conoció que uno de los sobrevivientes sufrió una lesión muscular irreversible que le provocó paraplegia. Sin personas detenidas, continúan las investigaciones por la balacera ocurrida la noche del 3 de junio en el Cerro Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso. El caso es indagado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, organismos que buscan identificar a los responsables del ataque. El hecho dejó 2 mujeres fallecidas y 6 personas heridas de diversa consideración, generando gran conmoción entre los vecinos del sector. Entre los sobrevivientes que permanecen hospitalizados se encuentra Miguel Carvajal, de 54 años, quien sufrió graves lesiones producto de los disparos. Según se informó, el hombre presentó una lesión medular que derivó en paraplegia, convirtiéndose en una de las consecuencias más severas de este ataque. También continúan internados Jordán Jofré, de 19 años, quien resultó herido en la zona abdominal, y Eduardo Hermosilla, de 73 años, que sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. En tanto, otras 3 personas lesionadas ya fueron dadas de alta o abandonaron el hospital Carlos Van Buren tras recibir atención médica. Recordemos que la balacera ocurrió cuando desconocidos realizaron múltiples disparos desde un vehículo en movimiento, causando la muerte de 2 jóvenes mujeres y dejando una serie de víctimas que aún enfrentan las secuelas del violento episodio. Momentos de extrema tensión vivió un vecino de Limache luego de ser atacado por un grupo de delincuentes que irrumpió en su vivienda. Tras registrar la propiedad y robar diversas especies, los sujetos lo obligaron a subir a su vehículo y lo trasladaron contra su voluntad hasta otra comuna de la provincia de Marga Marga. Un violento robo con característica de secuestro es investigado por la Policía de Investigaciones tras un hecho ocurrido en la comuna de Limache. La víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el sector de Valle Verde Mar cuando un grupo de sujetos ingresó de manera ilegal a la vivienda. Una vez al interior, los delincuentes intimidaron al propietario y comenzaron a recorrer las distintas dependencias en busca de dinero en efectivo y objetos de valor. Al no encontrar el dinero que esperaban obtener, los antisociales incrementaron la violencia, manteniendo bajo amenaza al dueño de casa mientras continuaban revisando el inmueble.
Durante el atraco sustrajeron teléfonos celulares, un computador portátil y diversas pertenencias personales. Además, los responsables se apoderaron de una camioneta Ford Escape perteneciente a la víctima, vehículo que utilizaron para concretar su huida. Antes de abandonar el lugar en Limache, obligaron al afectado a subir al móvil y lo trasladaron contra su voluntad hasta la comuna de Villa Alemana. El hombre fue dejado posteriormente en la calle Cádiz, mientras que el avalúo de las especies robadas supera los 13 millones de pesos. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI realiza diligencias para identificar y detener a los responsables. Miles de hogares de la región ya pueden acceder al beneficio estatal destinado a aliviar los gastos de calefacción durante este invierno. Desde hoy, miércoles, comenzó la utilización del cupón de gas licuado, aporte que busca apoyar a las familias más vulnerables frente al aumento de los costos energéticos. Desde este miércoles 17 de junio comenzó la utilización del cupón de gas licuado para las familias beneficiarias de la región de Valparaíso. La medida forma parte del Plan Chile Sale Adelante y contempla un aporte único y extraordinario destinado a enfrentar el aumento de los costos de calefacción durante el invierno. El beneficio corresponde a un cupón de 27.000 pesos que puede utilizarse exclusivamente para la compra de gas licuado. Está dirigido a hogares que pertenecen hasta el 80% más vulnerable del registro social de hogares, según información vigente al 16 de abril del 2026. De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, más de 480.000 personas en la región ya realizaron la activación del beneficio. La Seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que se trata de una ayuda concreta para apoyar la economía familiar en una época de mayor consumo energético. Esta es una ayuda concreta que busca apoyar la economía familiar y entregar mayor tranquilidad a los hogares de nuestra región, especialmente en una época donde el consumo energético aumenta significativamente. Como gobierno seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan. Asimismo, reiteró el llamado a revisar la información oficial respecto de los requisitos, plazos y puntos habilitados para utilizar el cupón. El beneficio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre y las fechas de uso dependerán del periodo en que cada persona haya realizado la activación correspondiente. El gobierno confirmó un nuevo ajuste en el equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La periodista Carolina Rossi fue designada como subsecretaria de la cartera, cargo que ejercía de manera subrogante tras la salida de Rafael Arauz. El presidente de la República, José Antonio Kast, informó la designación de Carolina Rossi como nueva subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La profesional asumió oficialmente el cargo luego de desempeñarse como subrogante tras la salida de Rafael Arauz. Rossi es periodista y cuenta con una trayectoria vinculada a la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con tecnologías emergentes. Su experiencia incluye labores tanto en Chile como en el extranjero, participando en iniciativas orientadas al fortalecimiento del ecosistema e innovación. Asimismo, ha desarrollado actividades académicas y de mentoría en distintas instituciones reconocidas por su enfoque en innovación y liderazgo. Desde el Ejecutivo señalaron que su llegada permitirá dar continuidad a las políticas impulsadas por la cartera en investigación, desarrollo científico y transferencia tecnológica. El presidente valoró la disposición de la nueva autoridad para asumir los desafíos del ministerio y continuar fortaleciendo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Son las 6 de la tarde con 29 minutos, tiempo para irnos a una pausa comercial. Usted quédese junto a nosotros porque ya continuamos con las informaciones más importantes de esta jornada en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gusta. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Faltan 25 minutos para las 7 de la tarde, ya estamos de regreso junto a ustedes en Pura Noticia PM y los invito a revisar de inmediato las principales informaciones de esta jornada. Contraloría detectó pagos improcedentes en contrato de Hospital del Salvador de Valparaíso.
Ministra de Energía se reunió con alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví para abordar transición energética en la región. Defensa de Gustavo Gómez busca revertir su desvinculación del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, esto tras denunciar irregularidades al interior del servicio. Plantean abrir debate por nuevo hospital biprovincial para Valparaíso y San Antonio. Cámara aprueba endeudamiento por $6.200 millones solicitado por el gobierno. Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica y el ataque sigue sin detenidos. Violento asalto termina con víctima secuestrada y abandonada en Villa Alemana. Fiscalía indaga desaparición de menores haitianos y busca unificar causas. En tanto, diputados aprueban comisión investigadora por el ingreso de niños y niñas haitianas. Consejo contra el Crimen Organizado registra 30% de avance en metas regionales. Hoy comenzó el uso del cupón de gas para familias beneficiarias en Valparaíso. Puerto Valparaíso extiende concesión del Terminal 2 hasta 2029. Bien, ya estamos a poquito de que comiencen las vacaciones de invierno y con más tiempo de convivencia en los hogares. Expertos advierten que los desafíos de la crianza se intensifican y ponen a prueba la dinámica familiar. En este contexto, la Fundación San Carlos de Maipo, referente en programas de prevención y fortalecimiento de habilidades parentales, refuerza la importancia de promover prácticas de crianza positiva, comunicación efectiva y vínculos más sanos entre padres, madres, niños y adolescentes. Para profundizar en estas recomendaciones y en cómo mejorar la convivencia al interior de las familias, vamos a conversar con Raúl Perry, gerente de programa de la Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM. Hola, un gusto estar acá con ustedes, Claudia, en este día. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales desafíos de convivencia que enfrentan las familias durante estas vacaciones de invierno? Bueno, es como en casi todos los procesos estivales o de invierno, en donde tenemos a los niños en la casa, nos vemos sujetos a ciertas tensiones. Estamos preocupados de si se aburren o no, de qué hacemos con ellos en los ratos en los que no estamos presentes, de qué pasa con ellos cuando nosotros tenemos que estar trabajando. Y todo ese conjunto de situaciones aumentan el estrés que se vive dentro de la casa. Para la pandemia, la Universidad Católica y la encuesta Bicentenario, UC, levantaron que las familias que tenían presentes niños en la casa podían llegar hasta a duplicar el riesgo de sufrir estrés psicológico significativo. Porque este tema de convivir con los niños y enfrentarse a la día a día, y sobre todo más intensamente en periodo de vacaciones, a cómo establecemos límites, cómo buscamos que cumplan con las cosas que nosotros esperamos que ocurran, cómo monitoreamos lo que ocurre con nuestros adolescentes en los periodos en que pueden estar tratando de salir más, de encontrarse con amigos, de que tienen más tiempo libre. Bueno, todos esos elementos generan mucho estrés en todos los que somos padres, madres y cuidadores. Y por lo tanto, cómo gestionar esa relación se vuelve especialmente delicada cuando estamos en un periodo como las vacaciones. ¿Y cómo la gestionamos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ¿Cómo la gestionamos? Son las grandes preguntas, ¿no? Efectivamente, bueno, vamos a tratar de dar algún par de pistas, pero son básicamente pistas, porque en el fondo lo que uno tiene que tratar de hacer es cómo enriquecemos las habilidades que tenemos como padres, el cajón de herramientas que vamos a manejar para manejar esta situación de las vacaciones y todo el tiempo que viene después. Pero si tuviéramos que hacer un resumen rápido, propio de la televisión, uno podría decir que para los niños más chicos que están en el tramo de los 4 a los 10 años, la gran clave es cambiar nuestra corrección de las prácticas que no queremos que ocurran por el felicitar, reconocer y motivar aquellas cosas que sí queremos que ocurran. En el fondo, como dice ese famoso y antiguo dicho, más moscas se atraen con una gota de miel que con un barril de vinagre. Muy parecido a eso, cuando nosotros a nuestros hijos les pedimos algo y después los felicitamos por eso que hicieron, vamos a obtener
muchísimo más y una relación mucho más cordial que aquella que está basada en corregir permanentemente aquello que no queremos que pase. Eso en el caso de los más chicos. En el caso de los más grandes, en cambio, hay que aprender a que todo su proceso de interacción con otros adolescentes hay que acompañarlo, hay que mediarlo y hay que negociarlo. Entonces, más que poner una norma muy estricta, no llegas después de las 12 o se acabó esto, el proceso de sentarnos a conversar con ellos y decir, a ver, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Cómo pretendes? ¿Dónde vas a estar? ¿Cuál es tu idea del día de hoy? Poder decir, ya, negociemos tu hora de llegada. ¿Te parece a las 11? No, me quiero quedar hasta las 3 de la mañana. Bueno, veamos, 12 y me cuentas dónde estás y veo cómo te devuelves. Bueno, ya. Ese proceso de negociar es mucho más potente para establecer una norma que después va a ser seguida que la imposición a rajatabla de una norma que va a tender a ser rota. Entonces, esa negociación puede ser muy provechosa. Incentivar en los más chicos esta conducta positiva, más que lo negativo que queremos corregir, y aprender a negociar con nuestros adolescentes en esta etapa tan importante para ellos, de tanta autoafirmación que es la preadolescencia y la adolescencia. Raúl, voy a preguntar primero por los niños y luego por los adolescentes, ya, porque son dos puntos muy importantes y en la casa las familias tienen o niños o adolescentes o ambos. Entonces, cuénteme, cambiar el foco desde la corrección de conductas hacia refuerzo positivo. ¿Qué pasa en el niño? ¿Cómo entiende este cambio? Oye, Claudia, qué buena pregunta. Sí, lo que pasa es que nuestros niños en esta etapa, y eso también es súper importante, bueno que haces esa diferenciación entre los preadolescentes, adolescentes y los más pequeñitos, porque el desarrollo de su cerebro va sufriendo, va viviendo en el fondo diferentes procesos desde que va de los más pequeños a los más grandes, y por lo tanto la manera en que entienden el mundo, en que entienden las relaciones con otros también va cambiando. Y en el cerebro de los niños más pequeños las cosas más concretas, las que son más fáciles de manejar, los mensajes más claros, se vuelven indispensables a la hora de posicionar esto. Y si tú entras en el fondo en un mensaje claro que después refuerzas, bueno, entras en el circuito de recompensa de nuestros niños, vas reforzando esa práctica, eso es algo muy concreto, muy manejable y por lo tanto muy integral. Vamos a dar una pista para todos los que nos están viendo hoy día, pero si uno quiere dar una instrucción correcta a un niño que está entre los 4 y los 10 años, uno debería seguir una estructura más o menos del siguiente estilo. No sé, el nombre de tu hijo, haz algo muy concreto que tú esperas que pase, ahora, por favor. Si yo quiero, por ejemplo, que Pedro tome la pelota y la guarde finalmente y ordene su pieza, no saco nada con decirle ordena tu pieza, porque para Pedro eso es algo inabarcable, ¿no? Es demasiado abstracto. En cambio, si le digo a Pedro, toma la pelota con la que estuviste jugando y ponla en el closet, ahora, por favor, en una forma firme, pero no pesada. Que sepa que eres su padre, madre, que lo quiere y que quieres lo mejor para él, pero que estás esperando que ocurra algo. Y esperas. Pedro, recoge la pelota y guarda en el closet, ahora por favor. Y cuando Pedro lo haga, tú dices, Pedro, gracias por ordenar tu pelota, qué bien lo hiciste. Eso es concreto, eso lo entienden los niños, como lo entienden lo pueden volver a hacer, y como quieren estar conectados contigo, lo van a buscar también. Eso es muy importante. Y eso es lo que pasa con los niños pequeños en este refuerzo positivo. Qué importante. Y la dinámica familiar además cambia, ¿no? La forma en cómo la familia empieza a comportarse alrededor de este apoyo permanente a refuerzo positivo. Porque nosotros también dejamos de escalar la conducta, que ese es otro tema que es un temón para nosotros los cuidadores. Porque en el fondo nosotros también, que venimos de probablemente el trabajo o que hemos tenido que ver diferentes situaciones durante el día, nuestra capacidad para tolerar el estrés ya está copada y empezamos en ese minuto a interactuar con nuestros niños que han estado todo el día esperándonos en estado de vacaciones. Nuestra capacidad para responder a esa demanda de estrés ya está muy mermada. Por lo tanto, nosotros como cuidadores, si tenemos una convivencia que es más sencilla, más fluida, también podemos darle a nuestros niños una mejor versión de nosotros mismos. Y ese proceso es muy importante porque entonces esa es la escalada, que es como, pucha, te pido algo, tú no lo haces, que tengo que insistirte, lo que no lo vuelves a hacer, que entonces yo me enojo y tú también te enojas. Eso que es la escalada empieza a desaparecer para dar lugar a un espacio en donde los niños van haciendo lo que tú esperas que hagan y ellos también saben qué esperar de ti.
Claro, de alguna manera es una forma de relacionarse sanamente, incluso entre adultos, porque estar permanentemente diciendo lo que falta en vez de lo que hay, finalmente genera mucha separación entre las personas. Vámonos hacia lo que son los adolescentes y esta negociación que hay que tener con niños. Voy a hablar algo de lo que se conversa entre las amigas, los amigos, que tiene que ver cuánto falta la chancla, ¿no? En estas generaciones en que hay que negociar tanto con ellos y explicarles lo que les pasa. ¿Por qué, según ustedes, hay que negociar con los adolescentes? Bueno, primero el tema de la chancla, o sea, nosotros pertenecemos a una generación, yo por lo menos, Claudio, yo pertenezco a una generación más antigua en donde la chancla todavía ahí se consideraba, no era tan desagradable como método de crianza. Ahora, curiosamente, en Chile, como el 60% de los padres que están en nuestro país evalúan de alguna manera que alguna práctica violenta de crianza es válida. O sea, no pegarle necesariamente, pero sí gritarle o en algún proceso hacerle ver humillantemente que lo hizo mal, ¿ya? Entonces, salir de esa lógica nos pone en un diálogo. Y eso es lo que ha mostrado, no solamente un raciocinio, la evidencia que ha mostrado cómo van viviendo el desarrollo de su vida los adolescentes cuando está esta forma de negociar versus cuando no la está, es muy poderosa. En el fondo, en el momento en que nuestros niños ya están en la preadolescencia y adolescencia, sus capacidades cognitivas están empezando a explotar, están teniendo la capacidad de pensar que se asemeja mucho a la de los adultos. Necesitan también que tú los trates y los vayas tratando como una persona que va adquiriendo esa autonomía. Pero para poder entrar en ese diálogo, ya no de una forma tan vertical, para poder entrar en ese diálogo tú tienes que hacer esta negociación, y es una negociación que parte desde, esta es la otra pista, la validación. Nosotros tendemos a ningunear o menospreciar los gustos, las preocupaciones y los problemas que enfrentan nuestros adolescentes. Y eso es muy complicado porque para ellos es su mundo, es el mundo que conocen. Y cuando nosotros como adultos les decimos, ¿sabes qué? Espérate a que te diga tu jefe, ¿sabes qué? Si no mejoráis en 3 meses te vas a enfrentarte a las dinámicas del trabajo o de los conflictos laborales o los conflictos entre vecinos. Cuando entremos en esa dinámica, de ahí hablamos de problemas reales. Cuando hacemos eso, no estamos respetando, no estamos considerándolos a ellos en el mundo pequeño que están empezando a expandir la verdadera profundidad de sus problemas. Validar entonces lo que sienten. Oye, pucha, lamento infinitamente que no te hayan invitado a la fiesta que quería ser invitado. Pucha, qué lata que se te perdió un juguete que era tu juguete de recuerdo de infancia. O qué pena que no te respondieron el teléfono o te dejaron en visto en el WhatsApp. A mí también me pasó cuando yo era joven. Ponerse en el lugar, empatizar. Y esa empatía que te permite conectar te va a permitir después decir, bueno, ¿qué hacemos para que esto que viene, la salida, la fiesta, el encuentro, sea algo que sea bueno para ti y para mí? Y en la última pista, aparte de la empatía, está el poder también decirle claramente a nuestros niños lo que puede pasar con nosotros si pasa algo. Porque en el fondo creo que es muy válido decirle a nuestros adolescentes, ¿sabes qué? Si a ti te pasa algo, mi vida se acaba. Y por lo tanto, por eso estoy tan preocupado, ¿no? No estoy preocupado por ser pesado, estoy preocupado porque yo te quiero mucho, quiero que estés bien. Si te pasa algo, yo no sé qué voy a hacer. Y por lo tanto, como está mi preocupación ahí, busquemos algo que te permita a ti también ser el día de mañana la persona que quieres ser. Qué importante eso también, porque los adolescentes están pensando en su mundo, en lo que ellos han alcanzado a vivir y lo que quieren además vivir. Se me ocurren muchas preguntas más, por ejemplo, respecto a monitorear conductas versus control, para que los niños no se sientan perseguidos en el fondo en lo que están haciendo, lo que no están haciendo, sobre todo por el gran riesgo que hay hoy en día respecto a las conductas de consumo de alcohol y drogas. ¿Cómo se puede manejar este tema que es fundamental para que los niños tengan una vida sana? Bueno, es muy interesante, en el fondo la empatía, la negociación, la validación y el hablar desde lo que nosotros sentimos nos permiten ir montando
este conjunto de normas de una forma mucho más razonable. Simulémoslo un poco en la conversación, pero uno le podría decir al adolescente, ¿sabes qué? ¿Dónde vas a ir? Es importante que yo lo sepa, ¿eh? Porque quiero que sepa, en el fondo a mí me preocupa que tú estés bien. ¿Viste? Ahí estamos en mi declaración de sentimiento. Me preocupa que tú estés bien, quiero que estés bien, pero quiero saber en qué vas a estar. Lo segundo que puede ser muy importante en esa conversación es, oye, ¿a qué hora vas a llegar? Y si él te plantea una hora muy tarde, decirle, mira, yo no me siento tranquilo con eso, pero me siento tranquilo si tú sales hasta tal hora y además puedo saber, por ejemplo, dónde estás, o me vas a llamar para saber dónde estás, o te voy a ir a buscar para ver cómo llegas. Todas esas cosas son importantes. Y ahí en el fondo tú ya vas transando esas cosas que te preocupan a ti, que tienen que ver con quién se juntó, qué es lo que va a hacer en esa junta, cómo va a volver de esa junta, con las cosas que le preocupan a él. Encontrarse con sus amigos, quedar hasta una determinada hora, poder tener el espacio de socialización que necesita. Ahí vamos negociando para establecer un punto en donde las preocupaciones de él y las preocupaciones mías estén. Y el mensaje que le podemos dejar a quienes nos están viendo es que la imposición vertical, ¿sabes qué? Se acabó. Vuelves a las 10 de la noche, te vas con el teléfono, con el GPS activado, y me llamas cada 10 minutos, no va a hacer que nuestro adolescente busque maneras de entablar un diálogo con nosotros y por tanto cumplir. No va a empatizar ni a buscar cómo adherir a la propuesta que le estamos haciendo de conducta. En cambio, una conversación más tranquila, en donde buscamos negociar el sistema, puede permitir, por ejemplo, que el adolescente diga, ok, si yo llego a las 12 te comparto mi posición en tiempo real, pero tú me dejas llegar hasta las 12 y ir a la casa de Pedro. Ya, ok, de acuerdo, hagamos eso, pero te voy a buscar. Pucha, papá, pero en serio, sí, porque así yo me quedo también más tranquilo. Bueno, ya, ¿y con eso puedo ir donde Pedro? Sí, puedes ir donde Pedro. Entonces, esa negociación que parte también de una forma más tranquila, más validando que él necesita estar o ella necesita ir a ese encuentro, que en el fondo es parte de su desarrollo, pero a la vez pidiendo y aclarando aquello que yo sé que es importante para su desarrollo, es clave para ir construyendo este diálogo que nos permite establecer esas normas y normas que el adolescente después pueda seguir y quiera seguir. Claro. Hablamos con Raúl Perry, gerente de programa de la Fundación San Carlos de Maipo, respecto a lo que se nos viene en estas vacaciones de invierno, con los más chiquititos por un lado y con los adolescentes, porque nosotros no salimos de vacaciones de invierno, nuestro estrés está encima de nosotros también, por lo tanto llegando en la tarde, noche, cansados, dan ganas de decir, oye, haz esto y ya está. Pero ciertamente ellos permanentemente están en formación, siguen siendo una esponja, recibiendo información de lo que en el futuro ellos van a hacer también. Por lo tanto, y por lo que entiendo, hablar desde el lenguaje emocional vendría a ser algo tremendamente importante para mejorar la dinámica familiar, mejorar la comunicación con ellos y que ellos además logren abrirse y decir las cosas como son y no como les gustaría que a los papás lo escucharan. Claro, estás totalmente en lo correcto y creo que esa como puente que nosotros necesitamos tender es la manera en que después nuestros hijos van a poder contarnos si tienen un problema, si les está pasando algo, si están teniendo un conflicto con un compañero o compañera del colegio, si los están molestando por redes sociales, si los están presionando para beber. Creo que en el caso de los adolescentes, dos cosas que me gustaría agregar. Una, poder decirles claramente, sin transformarlo en un reto, ¿no? Pero sí transformarlo en aquellas cosas que a ti te preocupan. Sabes que me gustaría que no tomaras. Me gustaría que evites tomar porque vas a perder, si pierdes el control, pierdes mucho. Esa conversación tranquila, diciendo lo que tú esperas, puede ser muy importante, especialmente si ya estás en una conexión emocional. Lo que nos dice la evidencia muy fuerte es que los niños y niñas saben que el alcohol, las drogas son peligrosos. Sí. La razón por la cual lo van a consumir o no lo van a consumir tiene mucho más que ver con el puente emocional del adulto que les pide que no lo hagan. Y si ese puente está, ellos van a estar dispuestos a adherir a esa lógica, y si el puente no está, no lo van a estar. Claro. Y además, qué importante es ser un buen ejemplo para que los niños no quieran repetir conductas que ven, ¿no? Raúl Perry, gerente de programa de la Fundación San Carlos de Maipo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros preparándonos para las vacaciones de invierno. Y a ustedes por poner el tema encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir con otras informaciones. Vamos nuevamente a nuestra unidad móvil, una investigación por el ingreso de
niños haitianos a Chile durante el 2025 abrió nuevas alertas en el ámbito migratorio y judicial luego de que las autoridades reconocieran la falta de ubicación de decenas de niños y la eventual existencia de delitos asociados, lo que llevó a coordinar una indagatoria conjunta entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Fiscalía Nacional. Retomamos el contacto con Daniel Zunino. Cuéntanos un poco más de esta información. Daniel. Así es, Claudia, retomamos el contacto porque el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar la investigación por el ingreso masivo de menores haitianos al país durante el 2025. En el encuentro, la Fiscalía informó que se indagan posibles delitos vinculados al tráfico de menores con la intención de unificar las distintas causas en una sola investigación. Escuchemos palabras entonces del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum. Autorizaron 16.498 reunificaciones familiares, la mayoría de ellos menores de edad. Por lo tanto, la Contraloría es una investigación que se limita a un grupo muy pequeño de 105 menores, pero evidentemente son muchas personas más involucradas, y por lo tanto le hemos expresado primero la preocupación de que los menores de edad haitianos, ¿cierto?, son mucho mayor la cantidad que ha ingresado al país, como le digo, alrededor de 16.000 que se autorizaron durante el año 2022 y 2025. Además, le hemos... De acuerdo con lo que escuchamos y lo señalado por Sauerbaum, actualmente se desconoce el paradero de 64 menores, cifra que podría ser mayor según los antecedentes recopilados. El funcionario explicó que, según datos de la Contraloría, de una muestra de 105 casos revisados, no fue posible ubicar a 64 niños. Asimismo, se advierte que el universo total de ingresos de menores entre el año 2022 y 2025 supera los 16.000 casos, lo que abre la posibilidad de un número aún mayor de situaciones sin ubicación confirmada. El Ministerio Público deberá definir ahora la forma en que abordará las distintas denuncias, mientras que el Servicio Nacional de Migraciones anunció que iniciará un sumario interno una vez finalizada la investigación de la Contraloría para determinar eventuales responsabilidades administrativas, en este caso, Claudia. Sin duda, Daniel, un caso que nos mueve bastante a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, no solo por el ingreso de niños, sino que además que lo hicieron a través de la puerta principal de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que faltó ahí para que esos niños efectivamente estuvieran regulados, con nombre, con apellido, quiénes los recibían y, por supuesto, dónde están y que estén en buenas condiciones? Daniel Zunino, muchas gracias. Gracias a ti, que esté muy bien. Seguimos con la sala de la Cámara de Diputados, que aprobó la creación de una comisión especial investigadora para revisar la actuación de organismos públicos en materia de ingreso, control migratorio, registro, seguimiento y protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros que han ingresado a Chile desde el 2023. Esta instancia pondrá especial atención a las denuncias por eventuales irregularidades en el ingreso de menores de nacionalidad haitiana mediante procesos de reunificación familiar, así como a posibles vulneraciones de derechos, trata o tráfico de personas asociadas a estos procedimientos. Entre los antecedentes serán analizados, figuran dificultades para determinar el paradero de algunos menores, cuestionamientos sobre documentación migratoria, ingresos acompañados por terceros sin aparentes vínculos familiares y traslados de grupos numerosos de niños en vuelos charter. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, se refirió al respecto. Escuchemos. Hay un informe reservado de la Contraloría General de la República, hay testimonios, hay denuncias previas del Servicio de Migraciones de que esto estaba pasando, y lo peor de todo es que no tenemos trazabilidad sobre esos niños, lo que pone una gran duda sobre el riesgo en el que están estos niños, niñas y adolescentes. La comisión también examinará la actuación de coordinación de organismos como el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil frente a las alertas y denuncias surgidas
de los últimos años. El grupo investigador contará con un plazo de 60 días desde su constitución para elaborar un informe que será presentado ante la sala de la Cámara con el objetivo de determinar si las instituciones involucradas actuaron de manera oportuna y adecuada. Bien, son las 7 de la tarde en punto y es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Usted no se vaya, siga en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso junto a ustedes para seguir revisando cuáles son las principales informaciones que se registraron en nuestra región, en Chile y en el mundo. Los invito a revisar los titulares de esta jornada. Contraloría detectó pagos improcedentes en contrato del Hospital del Salvador de Valparaíso. Ministra de Energía se reunió con alcaldes de Concón, Quintero y Puchuncaví para abordar transición energética en la región. Defensa de Gustavo Gómez busca revertir su desvinculación, esto tras denunciar irregularidades al interior del servicio. Plantean abrir debate por nuevo hospital biprovincial para Valparaíso y San Antonio. Cámara aprueba endeudamiento por 6.200 millones de dólares solicitado por el gobierno. Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica y el ataque sigue sin detenidos. Violento asalto termina con víctima secuestrada y abandonada en Villa Alemana. Fiscalía indaga desaparición de menores haitianos y busca unificar causas. Diputados aprueban comisión investigadora por el ingreso de niños y niñas haitianas. Consejo contra el Crimen Organizado registra 30% de avance en metas regionales. Hoy comenzó el uso del cupón de gas para familias beneficiarias en Valparaíso. Puerto de Valparaíso extiende concesión del Terminal 2 hasta 2029. Bien, tras escuchar a más de 40 expositores, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por mayoría la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta iniciativa, que cumple su segundo trámite constitucional, pasará ahora a la Sala del Senado para su discusión en general, instancia en la que también se definirá un plazo para la presentación de las indicaciones. Posteriormente, las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente deberán revisar y votar las modificaciones que propongan tanto los parlamentarios como el Ejecutivo. La votación dividió a los integrantes de la instancia. Las senadoras Daniela Chicardini y Paulina Bodanovich rechazaron la idea matriz, mientras que María José Gatica, Rodolfo Carter y el presidente de la comisión, Javier Macaya, votaron a favor. Entre las principales críticas surgidas durante el debate se plantearon dudas sobre el impacto fiscal de la propuesta y la efectividad de algunas medidas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Por otra parte, los parlamentarios que respaldaron la iniciativa defendieron la necesidad de adoptar medidas que favorezcan la inversión, la recuperación económica y la creación de nuevas oportunidades laborales. Al respecto, se refirió el senador Diego Ibáñez. Lamentablemente ha sido una derrota para la familia chilena y una victoria para la obsesión del ministro Quirós. Hoy, cuando aumenta la inflación, hoy cuando hay recortes en los hospitales, en los jardines públicos, hoy cuando tienes una situación de falta de empleo en miles de mujeres, le estás bajando el impuesto a las grandes empresas por 25 años, por un cuarto de siglo de invariabilidad tributaria, sin nada a cambio.
Pese a las diferencias, los integrantes de la comisión coincidieron en la importancia de mantener el diálogo político durante la tramitación para perfeccionar el contenido del proyecto. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señaló que deben asegurar a la población los beneficios sociales. Y esto no es un tema de números, no es un problema de guarismos, como se dice, y lo que la gente espera de nosotros, y particularmente del Partido Socialista de Chile, es que los defendamos, que le aseguremos a esas mujeres que están esperando cumplir los 65 años y recibir la PGU, que van a tener el pago de la PGU. A esos jóvenes que estudian con gratuidad o a los que van a estudiar, que van a tener la posibilidad de acceder a la gratuidad y cumplir el sueño de estudiar la educación superior. Ahora la discusión continuará en la sala del Senado, donde se definirá el futuro de una de las principales apuestas legislativas del gobierno en materia económica y de reconstrucción. Durante la jornada de este martes, el presidente José Antonio Kast realizó un ajuste en el Ministerio de la Mujer. Le solicitó la renuncia a la subsecretaria en medio de tensiones internas. Los invito a revisar el detalle en el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, en medio de una serie de diferencias que mantenía con la ministra de la cartera, Judith Marín. La decisión se da tras varios meses de tensión interna vinculada a la conducción política del ministerio, especialmente respecto al nivel de autonomía de la subsecretaría y la participación en actividades públicas y anuncios oficiales. Feliz de haber tenido la oportunidad. Estos 3 meses fueron muy intensos, de trabajo muy valorado por el presidente. Tuve una conversación muy grata con él y bueno, dentro de las instancias que la vida nos depara, yo soy una convencida de que las oportunidades están donde vaya encaminando la vida, así que hay situaciones complejas. Tras concretarse la salida de Castro, el mandatario designó como nueva subsecretaria a Marcia Rafael, quien hasta este lunes ejercía como Seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de Aysén. Rafael, militante de Renovación Nacional, es ingeniera comercial y cuenta con experiencia parlamentaria tras haberse desempeñado como diputada por el Distrito 27 hasta marzo de este año. Su trayectoria también incluye pasos por la Seremi de Gobierno de Aysén entre 2010 y 2014, como consejera regional entre 2014 y 2020, y ha consolidado una carrera ligada a la gestión pública y territorial. Desde el oficialismo, la diputada Jimena Sandón expresó preocupación por la situación interna del ministerio, señalando que los conflictos de liderazgo afectan la claridad sobre el rumbo que debe tomar una cartera clave para abordar temas como la violencia de género y el desempleo femenino. Bueno, hace un tiempo que este ministerio viene dando que hablar. Efectivamente, el Ejecutivo tiene toda la facultad de nombrar y de sacar a cualquier persona. A mí lo que más me preocupa es que hoy día yo no sé efectivamente cuál es el rumbo que tiene el Ministerio de la Mujer. A mí me gustaría que estuvieran las personas más idóneas, porque efectivamente es un ministerio muy relevante, dado incluso lo que estamos viviendo hoy día las mujeres en materia de violencia, en materia de desempleo, pero yo quiero saber hacia dónde va el Ministerio de la Mujer. A 100 días del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, las primeras evaluaciones comienzan a marcar el debate político, mientras las encuestas muestran señales mixtas respecto a la aprobación presidencial y la percepción ciudadana sobre las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo. También surgen interrogantes sobre el cumplimiento de las promesas de campaña, el manejo de las emergencias y los desafíos que enfrenta la administración en materia de seguridad, economía y gobernabilidad. Para analizar este primer balance de gestión, vamos a conversar con Leslie Briceño, docente de las carreras de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo, quien abordará los principales hitos, fortalezas y también los desafíos que han marcado los primeros 100 días del actual gobierno. Leslie, bienvenida a puranoticias.cl, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Leslie, ¿qué balance general realiza de los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast? Bueno, es un balance que es bastante interesante porque había muchas altas expectativas en relación a lo que iba a hacer el gobierno de José Antonio Kast ya desde que triunfa en diciembre pasado. Y estas expectativas han ido decreciendo significativamente en los últimos, muy rápidamente iniciado su gobierno.
la luna de miel, perdón, la luna de miel, como se le denomina habitualmente a estos primeros días de gobierno, y que generalmente en algún momento siempre se hablaba de los primeros 3 meses de luna de miel, fueron muy cortas, una luna de miel que duró 2 semanas. Y si miramos las encuestas, específicamente lo que ha ocurrido post discurso presidencial del 1 de junio, también nos encontramos con que ha ido bajando entre comillas, veranito de San Juan, que podríamos haber denominado post encuestas, donde subió un poquito la aprobación del presidente y del gobierno, ya rápidamente empieza a declinar. Entonces, claro, nos encontramos con un gobierno que tenía altas expectativas en diferentes temas, materia de seguridad, materia económica. Sin embargo, el golpe de realidad es que no ha logrado dar finalmente satisfacción a las expectativas que se tenían de su gobierno, y eso se ve claramente en los problemas de instalación. Pensar lo que fue el problema con la ministra Steiner, por ejemplo, que tiene su punto culmine antes de la salida, cuando ella señala que no tenía claridad y que tenía que presentar un proyecto de seguridad. Y esto también, algo similar había señalado la subsecretaria. Entonces, cuando la bandera de lucha del gobierno de José Antonio Kast, de la campaña, perdón, de José Antonio Kast, y la bandera de lucha de José Antonio Kast, incluso como candidato previamente, era el tema de la seguridad, uno esperaba, o la ciudadanía esperaba, que se presentara un programa muy rápidamente, pero incluso desde el diseño, desde la selección de quién iba a ser el rostro del Ministerio de Seguridad, hubo, pensando en lo que se presenta en enero, hubo un problema. Entonces, el problema del diseño le costó caro al gobierno en estos primeros 3 meses de diseño. Con el tema de seguridad, el diseño de la narrativa, no solamente por los problemas que tuvo Mara Sedini, sino que incluso la tensión constante que hay con lo que se conoce como el segundo piso. Hoy día, ya después del cambio de gabinete, también después de el discurso presidencial, nos encontramos con que han habido algunos ajustes. Pareciera ser que el gobierno ha encontrado un rumbo, pero eso no significa que podría respirar tranquilo, porque la ciudadanía está todavía muy expectante, y algunas encuestas también nos han señalado que hay un porcentaje significativo, casi un 30% de personas que señalan que se están arrepintiendo de haber votado por José Antonio Kast. Claro. Hablamos con Leslie Briceño, docente de las carreras de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hablemos de las encuestas. Están en general, ¿no? En promedio, son 39% de aprobación, pero un 52% de desaprobación. ¿Qué lectura política hace de estas cifras en una etapa tan temprana de la administración? Bueno, lo que nos presenta, cuando miramos la aprobación específicamente del gobierno y del presidente, propiamente tal también, nos damos cuenta que ahí está probablemente su nicho, su votante duro, el votante o las personas que fueron a votar por José Antonio Kast en primera vuelta principalmente, y algunos que se sumaron entre la primera y la segunda vuelta, en el sentido de que recordemos que en primera vuelta el presidente obtiene casi un 25% de los votos, y si uno le suma algunos descolgados, por ejemplo de los nacional libertarios y tal vez incluso de Chile Vamos, que todavía mantienen un apoyo irrestricto al gobierno, estamos cercanos a el 30% o un poquito más también, pensando en esta sumatoria de algunos votos de lo que podría ser la derecha más dura. Pero incluso hay un dato interesante también de la encuesta de la Universidad del Desarrollo, de Panel Ciudadano, UDD, que señala, analizando estos 90 días, analizando el panel con el que se trabaja habitualmente en las encuestas, el 30% de los encuestados en todas las mediciones, desde el inicio del gobierno hasta un par de días atrás, nos encontramos que hay un 30% que aprueba siempre al gobierno. Entonces, y son las mismas personas. Entonces es interesante que ahí estaría el nicho más duro, y algunas otras encuestas plantean un par de números más dependiendo de la medición, y que también influye muchísimo la coyuntura. Pero el dato también es interesante, el otro dato, la cantidad de desaprobación, porque nos encontramos con que las personas que no aprueban o ni desaprueban, en general cuando tienen que decantar, se decantan por el rechazo o la desaprobación hacia el gobierno, que es lo que ha ido aumentando significativamente en las últimas semanas.
Y esto también tiene que ver con las expectativas. Habían expectativas bastante amplias en relación, por ejemplo, a no solamente lo que era en materia de seguridad, sino que las dos banderas de lucha del presidente José Antonio Kast en su campaña, todo lo que tenía que ver con seguridad, incluido migración y todo lo que tiene que ver finalmente con el manejo de la delincuencia por parte del Estado, y por otro lado la generación de empleos y el crecimiento económico. Y en los dos ámbitos la ciudadanía probablemente no ve muchas acciones concretas. Sí hemos visto a partir del cambio de gabinete a un ministro Arrau mucho más desplegado en el territorio. Hoy día se vieron algunos operativos específicamente en la región metropolitana, se ha visto en otros operativos específicos en ciertos sectores de la región metropolitana, pero son más bien para los medios. La percepción de la ciudadanía es que Chile sigue teniendo una percepción de inseguridad bastante amplia, o bastante alta, perdón. Y eso también se ve reflejado por algunos datos de delitos que son similares a los del año anterior en el mismo periodo. Y en seguridad se ha hecho poco, o hay poca claridad de lo que se va a hacer. Y en temas de empleo, los datos de empleo, los datos económicos de los últimos 3 meses, que ya son datos del gobierno, no son muy alentadores. Nos encontramos con que está la percepción todavía que la economía está un poquito estancada, que no se está generando esta inversión o un movimiento finalmente de inversionistas hacia nuestro país, que ojo, son movimientos lentos, probablemente en 3 meses no va a pasar nada, quizás lo tenemos que estar mirando a finales de año, pero claramente que la percepción de la ciudadanía es que su situación económica en los próximos 12 meses va a estar peor que la de en junio de este año. Claro. Conversamos con Leslie Briceño, docente de las carreras de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Los ejes principales del gobierno del presidente Kast: economía, seguridad, gobernabilidad, el tema migratorio también, ¿cierto? Y estamos frente a la noticia que acabamos de enterarnos de 200 niños al menos haitianos que entraron a nuestro país por la puerta principal de nuestro país, que es el aeropuerto, el puente que descubrieron en la Zanja y el Colchane. Hemos estado conversando de todo aquello que falta del presidente Kast, de lo que prometió o estuvo dentro del concepto de la campaña y que está al debe. Según usted, Leslie Briceño, ¿cuál vendrían a ser las áreas que el gobierno ha acertado? ¿Cuáles son sus principales aciertos? Yo creo que sí ha tenido aciertos. Primero, hay algunas cosas bien interesantes que ha realizado el gobierno en el último tiempo asociados con, estoy pensando también en seguridad, aunque suene bastante contradictorio, esta decisión que tomó el gobierno de señalar que la política de seguridad es una política de Estado. Y eso es un acierto significativo. ¿Por qué? Porque estábamos con un Ministerio de Seguridad que estaba recién instalándose y que obviamente requería un análisis y una implementación mucho más compleja de lo que en general había proyectado el gobierno. Entonces, uno de los temas asociados con seguridad en el último tiempo, entendiendo la seguridad como una política de Estado, que ya está definida y que ahora tiene que ser la bajada, la implementación y proyectar esta política de Estado a largo plazo, yo creo que es un acierto porque el gobierno se dio cuenta y logró hacer algo que es bastante difícil en política, es decir, quizás no con estas palabras, pero es señalar un error. Nosotros nos equivocamos y finalmente tenemos que dar pie atrás y decir, ok, hay esto y vamos a seguir trabajando. Y un hecho significativo en ese sentido fue la reunión que tuvo el ministro Arrau con el ex ministro Cordero. Fue una reunión bastante larga, extensa, donde empezaron finalmente a mirar y a observar cómo estaba este proceso de instalación del Ministerio de Seguridad. Y yo creo que ahí hubo un acierto para poder entregar una percepción de que se están haciendo cosas en seguridad. Y yo creo que ahí hay un tema que es bien interesante. En lo segundo, hay algunas otras cosas en términos de materia económica, si bien podemos estar quizás en cuestionar algunas decisiones del ministro del ministro Quirós, que es el ministro de Hacienda, sí hay un plan económico que tiene un proyecto que fue anunciado al par de días después de asumir el gobierno, durante ese mismo fin de semana, si es que no me equivoco, lo presenta y después se envía un proyecto de ley
que es un proyecto de ley que está muy acorde a las líneas ideológicas del gobierno. Podemos entrar en la discusión si, y así lo han hecho los diferentes economistas o los diferentes actores asociados a lo que establece el proyecto, si esto va a traer beneficios o no a nuestro país, si efectivamente los beneficios no van a ser a corto, mediano o largo plazo. Hay una claridad de lo que es un proyecto económico, de un megaproyecto, un proyecto vinculado a lo que es la reconstrucción. Algunos han hablado de una reforma tributaria encubierta, otros han señalado este proyecto popurrí, porque toma muchas cosas, pero hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, y eso yo creo que también es rescatable, independiente de que, claro, muchos actores o varios actores han señalado y han puesto algunos puntos que hay cuestionamientos en torno a lo que se plantea. Y ahí hay otros temas que tiene que trabajar. El gobierno quizás, una de las cosas que ha ido teniendo que definir efectivamente es cómo se va a comunicar. Y de a poco también ahí hay quizás algo que le costó aprender, es cómo comunicar adecuadamente. En un principio, las primeras semanas específicamente, nos encontramos con que había muchísima información y esa información estaba constantemente dando vueltas y no había las bajadas. Hoy día, ya cuando se hace la bajada, es una bajada más rápida, más eficiente, y uno podría entender hacia dónde quiere el gobierno con algunos temas como, por ejemplo, el registro de vándalos. Claro, exactamente. Leslie Briceño, docente de la carrera de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nos quedan muchas preguntas por conversar en este análisis de los primeros 100 días del gobierno del presidente Kast, pero lamentablemente hemos llegado ya a nuestro tiempo. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Nos vemos. Que esté muy bien. Seguimos avanzando en esta tarde, revisando las principales informaciones que se han registrado en esta jornada en Pura Noticia PM. Con un 30% de avance en las metas fijadas para este año, sesionó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Valparaíso, instancia que reúne a autoridades encargadas de la seguridad, persecución penal y fiscalización para coordinar acciones frente a delitos complejos en la región. La reunión, encabezada por el delegado presidencial regional Manuel Millones y el Ceremi de Seguridad Pública Hernán Silva, permitió revisar el estado de avance del Plan de Acción 2026 enfocado en el combate al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos. En la jornada participaron representantes de la Fiscalía, PDI, Carabineros, Gendarmería, Aduanas, Tesorería y otros organismos públicos. Las autoridades destacaron resultados obtenidos durante los últimos meses, entre ellos importantes decomisos de mercancías de contrabando, la desarticulación de bandas vinculadas al narcotráfico y diversos procedimientos desarrollados por unidades especializadas. Según indicó el Ceremi Silva, estos avances reflejan el trabajo coordinado impulsado desde marzo para enfrentar el crimen organizado en la región. Por otra parte, la fiscal regional, Claudia Perivancic, valoró la coordinación interinstitucional y resaltó el trabajo del equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la estrategia regional continuará fortaleciendo la persecución de organizaciones criminales mediante fiscalizaciones conjuntas, intercambio de información y acciones destinadas a atacar sus fuentes de financiamiento. La empresa portuaria Valparaíso y Terminal Portuario Valparaíso firmaron, la extensión de la concesión de Terminal 2 del puerto hasta diciembre de 2029, asegurando la continuidad de esta manera, la continuidad operativa del Espigón durante los próximos años. El acuerdo contempla la mantención de las operaciones en los sitios 6, 7 y 8 bajo las condiciones actuales, entregando estabilidad al sistema logístico portuario, a los trabajadores y a los usuarios que dependen de este terminal para el comercio exterior. La extensión fue validada previamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que concluyó que la medida es compatible con la normativa vigente y no representa riesgos para la libre competencia. La concesión original del Terminal 2 vencía en marzo de 2027, por lo que este nuevo acuerdo permitirá garantizar la operación mientras se prepara la futura licitación de largo plazo para la ampliación portuaria. El presidente del directorio de Puerto Valparaíso, Gonzalo Ledantec, destacó que la medida otorga certezas al sistema portuario y permite avanzar hacia una nueva concesión
que incluirá obras de ampliación e integración con la ciudad. Desde TPB, su presidente Matías Lazo valoró la extensión como una señal de confianza para seguir fortaleciendo la operación del terminal con foco en eficiencia, seguridad y desarrollo sostenible del puerto. Los invito a revisar nuestra página web www.puranoticia.cl. Ahí se encuentran las principales informaciones que estamos revisando juntos en Pura Noticia PM. Una de ellas la está viendo usted en pantalla: prisión preventiva para profesor de Nogales formalizado por estupro y almacenamiento de material pornográfico infantil. Tribunal de la Calera consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Se fijó un plazo de investigación de 120 días. De acuerdo con la información entregada por el fiscal del caso, Hugo Arismendi, de la Fiscalía de la Calera, los hechos ocurrieron originalmente en el año 2024. El persecutor detalló que el imputado se enfrentó a un control de detención luego de ser formalizado por 2 delitos de estupro cometidos en agosto de 2024 en contra de un alumno de 16 años del mismo colegio, además de 2 delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil y un delito de abuso sexual sin contacto. Respecto a los cargos presentados ante el tribunal, el fiscal Arismendi informó que se produjo un control de detención de un imputado que en el año 2024, en sus palabras, en el mes de agosto, cometió 2 delitos de estupro respecto a este estudiante de ese mismo colegio. También afirmó que mantenía gran cantidad de material pornográfico infantil, el cual fue incautado el día 15 de junio de 2026. La situación procesal del docente se complejizó tras el peritaje de los dispositivos tecnológicos incautados en su domicilio. En los registros audiovisuales se detectaron 9 infracciones que motivaron el cargo por abuso sexual sin contacto. Información que usted puede revisar en detalle en nuestro sitio web puranoticia.cl. Bien, uno de los monumentos patrimoniales más importantes del Valle de la Aconcagua podría comenzar a acercarse a su recuperación definitiva. Autoridades regionales y comunales comprometieron gestiones para agilizar el proyecto de restauración de la iglesia San Francisco de Asís de Curimón, cerrada hace más de una década por daños estructurales. La recuperación de la iglesia San Francisco de Asís de Curimón sumó un nuevo avance tras una visita realizada por autoridades regionales y comunales al recinto patrimonial. El templo, construido durante el siglo XVIII por la Orden Franciscana, es considerado uno de los principales símbolos históricos y religiosos del Valle de la Aconcagua. Su estructura ha sufrido un progresivo deterioro a lo largo de los años, situación agravada por los efectos de diversos terremotos que afectaron la zona. Debido a los daños estructurales, la iglesia permanece cerrada al público desde 2010, a la espera de una restauración integral. Durante el recorrido, las autoridades revisaron el estado actual del inmueble y analizaron los próximos pasos para concretar la recuperación tanto de la iglesia como del convento. El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó la relevancia histórica del lugar y comprometió esfuerzos para acelerar el avance de la etapa de diseño del proyecto. Bueno, sabemos que este lugar tiene un peso y relevancia histórica importantísimo para nuestro país. Jugó un rol clave, sobre todo para el Ejército Libertador, previa a la batalla de Chacabuco. Y además el presidente Arturo Elizalde Palma visitó este lugar tras ser electo presidente. Además está el sitial de él ahí, probablemente debe haber hecho alguna manda. Es un pedazo de historia muy importante para nuestra patria. Además que tenemos la obligación de protegerlo y restaurarlo. Por su parte, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, valoró el trabajo conjunto entre distintas instituciones para rescatar un espacio de gran valor patrimonial para la comuna y el país. Una iglesia centenaria en la cual existe toda una historia, no solamente del sector, sino que del país, y queremos en esto nosotros respaldar todas las acciones que se realicen a través del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente la iniciativa se encuentra en fase de diseño, proceso que debería concluir durante este año. Posteriormente se buscará financiamiento para ejecutar las obras cuya materialización está proyectada para 2027.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente José Antonio Kast designó a 5 nuevos embajadores de Chile en el extranjero, quienes ya recibieron el beneplácito de los respectivos países para asumir sus funciones diplomáticas. Los nombramientos corresponden a Jaime Baeza en Canadá, Germán Becker en República Dominicana, Harry Jürgensen en Austria, Christian Hocht-Nugent en República Checa y Víctor Abuhatum en Egipto. Entre los designados destaca Jaime Baeza, doctor en ciencia política y especialista en seguridad internacional y defensa, con trayectoria académica y experiencia en instituciones nacionales e internacionales vinculadas a relaciones exteriores y estudios estratégicos. También fue nombrado Germán Becker, ingeniero civil y exdiputado, quien ya se desempeñó como embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Por otra parte, Harry Jürgensen, médico veterinario y exparlamentario, integró la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y participó activamente en instancias internacionales. Por su parte, Christian Hocht-Nugent cuenta con una extensa carrera diplomática. Ha ejercido como embajador en Palestina, cónsul general en Madrid y además ha desempeñado diversos cargos en Cancillería, incluyendo la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. Finalmente, Víctor Abuhatum, administrador público y diplomático de carrera, dejará su actual cargo como embajador en República Checa para asumir la representación chilena en Egipto, tras haber cumplido funciones en Alemania, Turquía, Estados Unidos y distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, ya son las 7 de la tarde con 36 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. No se separe de nuestra sintonía. Ya volvemos con las principales informaciones de esta jornada. Estamos presentando Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso, son las 7 de la tarde con 42 minutos, revisando las principales informaciones de esta jornada de nuestra región, de Chile y también del mundo. Es por eso que los invitamos ahora a revisar lo que está marcando la agenda internacional. Brasil golpea nuevamente al clan Bolsonaro con una condena judicial que remece al oficialismo. En Nueva York se aplaza la audiencia contra Nicolás Maduro. Perú sigue atrapado en un estrechísimo conteo presidencial y Medio Oriente intenta sostener una frágil tregua tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ir con el despacho internacional de Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional aquí en puranoticia.cl. Brasil enfrenta una nueva sacudida política. El Tribunal Supremo condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a 4 años y 2 meses de cárcel, y es por coacción a la justicia, en una resolución que profundiza aún más la crisis del bolsonarismo. La sentencia fue adoptada por unanimidad por los magistrados, quienes concluyeron que Eduardo Bolsonaro intentó entorpecer activamente la investigación y posterior condena de su padre por el intento de golpe de Estado que remeció al país. Jair Bolsonaro cumple, recordemos, actualmente una pena de 27 años de prisión. Según el fallo, el exdiputado operó desde Estados Unidos realizando gestiones políticas y mediáticas para presionar a jueces del Supremo y promover sanciones internacionales contra autoridades brasileñas. Para la justicia, esas acciones constituyen un ataque directo al funcionamiento del sistema democrático de Brasil. El juez Alexandre de Moraes fue especialmente duro durante la audiencia y sostuvo que la función de un parlamentario no es hacer lobby contra su propio país. Además, calificó las propias declaraciones de Eduardo Bolsonaro como una confesión implícita de los delitos. A la pena de cárcel se suma una inhabilitación política por 8 años y una multa equivalente a 100 salarios mínimos. La condena debilita aún más el círculo más cercano de Jair Bolsonaro y deja al movimiento conservador brasileño en una situación compleja, enfrentando su momento más duro en décadas.
En Perú, en tanto, vamos a cambiar de tema. Revisamos la jornada internacional aquí en puranoticia.cl. La carrera presidencial, fíjense que sigue abierta, aunque con una leve inclinación hacia Keiko Fujimori. Con más del 99% de las actas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,098% de los votos, frente al 49,902% de Roberto Sánchez. La diferencia es mínima, apenas unas décimas. Esto ha sido ampliamente criticado, pero de todas formas ha ido creciendo en las últimas horas con la incorporación de votos desde el extranjero. Aún así, como les decía, el resultado sigue siendo incierto y no puede proclamarse un ganador definitivo. El principal obstáculo son las miles de actas impugnadas por ambas candidaturas. Cada una va a tener que ser revisada por tribunales electorales especiales y luego validada por el Jurado Nacional de Elecciones, un proceso que podría extenderse hasta mediados de julio. La tensión política es alta y revive una historia repetida en Perú: elecciones extremadamente estrechas, acusaciones cruzadas y las posteriores semanas de incertidumbre. Si Keiko Fujimori confirma la ventaja, sería su cuarto intento presidencial y el primero exitoso. Pero vamos a cambiar de frente informativo. Nos vamos a ir hasta Medio Oriente, porque el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán comienza a mostrar sus primeras repercusiones tras poner fin a una guerra de más de 3 meses que dejó miles de muertos y un fuerte impacto económico global. El pacto permitió la reapertura del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, una decisión clave para aliviar la presión sobre los mercados internacionales y también contener nuevas alzas, no solo en combustibles, también en alimentos. Pero el balance político es duro para Washington. Analistas internacionales ya califican este conflicto como uno de los mayores errores estratégicos de Donald Trump, considerando no solo que el régimen iraní no cayó, sino que sobrevivió al ataque y además dicen que terminó fortalecido. Ahora quedan pendientes las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la presencia militar israelí en el sur del Líbano. Aunque la guerra terminó, la estabilidad sigue frágil y el riesgo de nuevos focos de tensión permanece abierto. Y no podemos terminar este despacho sin abordar lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro, porque en Estados Unidos el proceso judicial contra el exmandatario venezolano sumó un nuevo retraso. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York aplazó hasta el 22 de julio la audiencia prevista para fines de este mes. Esto luego que la Fiscalía solicitara más tiempo por razones logísticas y de seguridad vinculadas a su traslado y al de su esposa Cilia Flores. La petición fue presentada ante el juez federal Alvin Hellerstein, quien accedió a la prórroga de al menos 3 semanas. El fiscal Jay Clayton argumentó que el aplazamiento es necesario para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el proceso. Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde su captura en Caracas a comienzos de enero por fuerzas especiales estadounidenses. Ambos están enfrentando cargos por narcotráfico y se han declarado inocentes, mientras el gobierno venezolano insiste en exigir su liberación y cuestiona la legitimidad del juicio. Ahora sí, con esta información dejamos hasta aquí las noticias internacionales que escuchas y ves a través de puranoticia.cl. Y revisamos las informaciones de este Mundial de Fútbol que se está realizando en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, usted está viendo en pantalla el resultado de Portugal frente a la República Democrática del Congo. Portugal y la República Democrática del Congo, abrieron el grupo K del Mundial que organizan estos 3 países con un empate a 1. El primer gol del partido se produjo rápidamente a los 6 minutos. João Neves mandó el balón a la red tras un cabezazo, adelantando a los lusos en el marcador. Sin embargo, a pesar de que muchos esperaban un vendaval portugués, ya que el equipo africano, equiparó las acciones con una defensa bien posicionada y poca tendencia al error.
Cuando estaba cerca de terminar la primera mitad, luego de una buena jugada tras un tiro de esquina, un buen centro fue conectado en el área por Joane Guisa, decretando el empate. En el complemento, los portugueses siguieron dominando, pero carentes de ambiciones, sin grandes ocasiones más allá de un gol anulado a Joao Cancelo por fuera de juego. Finalmente el partido terminó en un empate que no estaba en las previsiones de muchos fanáticos del fútbol. La actividad del Grupo K va a continuar con el partido entre Colombia y Uzbekistán, que va a comenzar, veamos, que va a comenzar, no tengo la hora, pero vamos con Inglaterra, que debutó Ahora sí, ahí tenemos Inglaterra, que debutó en el Mundial derrotando a Croacia con un doblete de Harry Kane. Fíjense que vencieron por 4-2 a Croacia en el arranque del Grupo L del Mundial que organiza Estados Unidos, Canadá y México. Ambos equipos protagonizaron un partido cargado de emociones en el estadio Dallas, lo que se preveía en la previa. El primer gol del encuentro se produjo temprano, luego de una falta en el área de Luka Modric sobre Noni Madueke. Harry Kane se encargó del lanzamiento y tras un primer intento anulado por adelantamiento del arquero Dominik Livakovic, el delantero del Bayern Múnich adelantó a los ingleses en el marcador. Sin embargo, el tanto no doblegó a los croatas. A los 35 minutos encontraron la paridad con un remate al ángulo de Martín Baturina. Pero las emociones continuaron. Kane volvió a aparecer para marcar su segundo gol con un cabezazo que le dio ventaja a los tres leones. Ahora, en el quinto minuto de adición, Peter Musa sorprendió al área inglesa para definir tras una asistencia de cabeza de Ivan Perisic. Y en el complemento, Jude Bellingham se escapó por la derecha y definió con precisión para poner nuevamente arriba a Inglaterra. Al final del duelo, el recién ingresado Marcus Rashford puso el broche con una definición de categoría, sellando el triunfo para los campeones del mundo. ¿Sabe de qué año? De 1966. Cabe señalar que la próxima jornada los dirigidos de Thomas Tuchel se van a medir ante Ghana, y Croacia buscará su primer triunfo ante Panamá. Son las noticias del Mundial 2026. Bien, ha llegado el momento de revisar la portada de nuestra edición digital, a la cual usted puede acceder a través de www.puranoticia.cl. Esta edición digital en formato PDF, usted la puede descargar desde nuestra página web de manera totalmente gratuita. No es necesario que se suscriba a nada. Todas las informaciones de puranoticia.cl están a su disposición. La información principal de nuestra edición digital habla de que Contraloría detectó pagos improcedentes en contratos del Hospital del Salvador de Valparaíso y ordenó un sumario administrativo. Además, surge propuesta de gran hospital biprovincial que permita atender la demanda de los habitantes tanto de Valparaíso como de San Antonio. Hablamos del Festival de Viña 2027 que comienza a tomar forma. Revelaron las fechas de la gala y del certamen. Por otra parte, la ministra de Energía y alcaldes coordinan hoja de ruta para impulsar la descarbonización de Concón, Quintero y Puchuncaví. Y por último, destituyen a dirigente gremial que denunció irregularidades al interior del Servicio de Salud de Viña del Mar. Acusó persecución política. Bien, son las 7 de la tarde con 54 minutos ya. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en el tiempo de nuestra región dice que se va a mantener con cielo nublado. Tenemos un sistema frontal que está a la puerta de la playa, está a unos metros de nuestras playas. Este sistema frontal no va a alcanzar a ingresar totalmente a la región, pero sí va a dejar algunas precipitaciones por acá a partir de las 3-4 de la mañana y no más allá de las 7 de la mañana. Ese es el tiempo que va a tener nuestra región en la parte de la costa.
Quédese junto a nosotros en la música, en la radio, porque Pura Noticia, usted sabe, lo ve, lo escucha y lo lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hasta mañana. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.